Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Aruba siguiendo de cerca la situación de Estados Unidos y Venezuela. Registración para esterilización de mascotas. Libertad inmediata para expresidente Álvaro Uribe. Polémica por revelación de sexo en Chile. Unos abuelitos fueron sorprendidos por una mascota. A esta hora y como todos los días, me place saludar a nuestros televidentes, dándoles como siempre una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos como todos los días, esperando que hayan tenido un excelente miércoles. Empezamos con noticias locales y seguramente con una noticia que nos tiene no solamente preocupados, pero también las autoridades en Aruba están siguiendo muy de cerca, y fue el anuncio que hizo los Estados Unidos de enviar 3 destructores, que son estos barcos militares, a aguas territoriales de Venezuela. Ante esto, al estar tan cerca de Venezuela, Aruba también está siguiendo esto de cerca. El medio de comunicación Reuters dio a conocer en un comunicado que 3 destructores estadounidenses con misiles guiados llegarán a las costas de Venezuela en las próximas 36 horas como parte de un esfuerzo para abordar las amenazas de los carteles de droga latinoamericanos, según informaron esta semana 2 fuentes informadas sobre este tema. Y es que un barco destructor militar es un tipo de barco de guerra rápido y maniobrable, diseñado para una variedad de roles, incluyendo la defensa aérea y de misiles, la guerra antisubmarina y la guerra antisuperficie. Suelen ser más grandes que las fragatas, pero más pequeños que los cruceros, y también, según lo que han explicado, en estos momentos la situación es bastante tensionante. Por ese motivo, Aruba está siguiendo muy de cerca los desarrollos, no solamente del presidente Donald Trump, que ha querido utilizar las Fuerzas Armadas para poder perseguir las bandas de narcotraficantes latinoamericanos que han sido designados como organizaciones terroristas, pero también Aruba quiere ver muy de cerca cuál podría ser la respuesta que tome Nicolás Maduro y Venezuela frente a esta situación, y más porque sabemos que estamos muy cerca a las aguas territoriales de Venezuela. También mirando si esto podría de pronto también afectar nuestro turismo. Aruba se mantiene bien vigilante ante este tópico. Cambiando de tema, el grupo de formación social, estos jóvenes, esta semana arrancaron su trayecto. Según lo que indicó la coordinadora, la señora Jessica Raz, los jóvenes muy entusiasmados comenzaron con éxito este proyecto y la intención es que ellos lo puedan culminar. Hace algunas semanas, el programa de SFT, que es el programa de formación social, abrió inscripciones con el objetivo de invitar e inspirar a los jóvenes de Aruba a formar parte del grupo número 20 de formación social. Este programa brinda a jóvenes entre 17 y 25 años una segunda oportunidad en sus vidas al integrarse a este proyecto transformador. Esta semana apenas amanecía cuando 16 jóvenes se presentaron en la entrada de Mariners Caserna en Sabaneta para dar inicio oficialmente a este grupo de formación social. La coordinadora del programa, la señora Jessica Raz, dio unas palabras de bienvenida durante una breve ceremonia e inmediatamente después guió al grupo a su primer día de formación. Sin duda, un día muy importante para cada joven que con valentía y determinación decidió emprender este camino con la meta de completarlo exitosamente. La primera fase del proyecto tiene una duración de 4 meses enfocados principalmente en un entrenamiento básico militar que se llevará a cabo mayormente dentro del cuartel. Como es bien conocido, el enfoque principal de formación social es el desarrollo de la disciplina, el respeto y el trabajo en equipo. Los jóvenes del grupo se enfrentarán a sus propias debilidades, pero también descubrirán y aprenderán también a potenciar sus fortalezas. Jessica Raz también indicó que se ofrecerá una nueva oportunidad para aquellos jóvenes que por diversas razones no pudieron presentarse en esta primera fecha, de modo que también puedan unirse al grupo en los próximos días. Cambiando de tema, a partir de hoy, 20 de agosto, ya abrió la registración por parte de la Fundación Stimame Sterilizami para todos aquellos dueños de mascotas, perros, gatos que quieran esterilizar a sus mascotas. Deberán hacer un procedimiento a través de la página web.
La Fundación Stimam Sterilizami anuncia la esterilización gratuita a partir de hoy miércoles 20 de agosto. La Fundación Stimam Sterilizami se complace en anunciar que a partir de hoy todos los procedimientos de esterilización serán completamente gratuitos en las clínicas veterinarias participantes en su programa nacional de esterilización. Este importante compromiso es posible gracias al generoso apoyo de TPEF, la Autoridad de Turismo de Aruba, Bucuti Antara Beach Resort y otros fieles contribuyentes que continúan respaldando esta causa. A partir de hoy 20 de agosto, los dueños de mascotas y fundaciones de rescate podrán registrarse para procedimientos de esterilización totalmente gratis a través de www.stimamisterilizami.com. Una vez registrados, los participantes recibirán un número de registro que deberán presentar en una de las clínicas veterinarias participantes, sea BACH o también Kaduari Veterinary Clinic. También pueden registrarse a través de Animal Welfare Alliance Aruba, una clínica independiente que colabora con la fundación para ofrecer esterilizaciones sin costo para perros y para gatos. Aruba enfrenta, sabemos que en la mayor densidad de los animales callejeros del Caribe. Por ese motivo, toda esta sobrepoblación de perritos o gatos no deseados alimentan un ciclo de sobrepoblación que ejerce una fuerte presión sobre las fundaciones de rescate, los recursos públicos y afecta tanto la calidad de vida local como la imagen turística de la isla. Así que juntos podemos crear un mejor futuro para nuestras mascotas y nuestra isla. Regístrense y hagan parte del cambio a través de www.stimamisterilizami.com. Empezamos nuestra ronda internacional con la noticia del momento en Colombia. Una juez en las últimas horas indicó que Álvaro Uribe, el expresidente colombiano, necesita y ya le ordena la liberación inmediata. Sabemos que él había no solamente recibido detención domiciliaria, pero ahora ordenaron también su liberación de forma inminente. Mucha atención que un nuevo giro dio este proceso en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez, pues en las últimas horas el Tribunal Superior de Bogotá ordenó su libertad. Hay que recordar que él fue condenado a 12 años de cárcel y que se encontraba pagando esta condena en su domicilio, tal como lo determinó la juez 44. Señala pues el alto tribunal que aquí no se pudo comprobar una posible fuga y tampoco que hubiera una justificación de unas supuestas dilaciones en el proceso. Señala el tribunal que si bien es cierto, la juez podía determinar cuál era su situación y podía determinar la privación de la libertad, no justificó en ningún momento cuál era la peligrosidad, porque dice exactamente el tribunal que solamente una persona puede ser condenada o señalada por lo que hizo o lo que no hizo y no por sus ideas políticas. En esta medida, pues el Tribunal Superior de Bogotá ha señalado que esta libertad deberá operar hasta el momento en que haya un fallo de segunda instancia y por lo tanto ha ordenado que la juez 44, que ordenó su privación de libertad, ahora emita una boleta de libertad que será notificada en su lugar de residencia en el departamento de Antioquia. En las próximas horas entonces se hará efectiva su libertad desde ese punto de Colombia y luego de tener la posibilidad de lograr su libertad, entonces podrá reincorporarse a sus actividades normales, pero continuará vinculado al caso. Pasamos ahora a Ecuador, en donde distintos secuestros a plena luz del día se están llevando a cabo. Las autoridades están tras la pista de delincuentes que estarían no solamente operando en estas bandas delincuenciales, pero también están extorsionando a sus víctimas. El miedo ya no se esconde en la oscuridad. Los secuestros en Ecuador ocurren a plena luz del día, en calles transitadas, puentes y frente a los ojos de transeúntes. La noche de lunes se viralizaron imágenes de un suceso ocurrido el pasado sábado. 3 pasajeros de un taxi, 2 hombres y una mujer, fueron interceptados en el puente que conecta el sector de Sauces en el norte de Guayaquil con la vía de las urbanizaciones en San Borondón.
Un video aficionado muestra a los dos hombres corriendo en sentido contrario al tráfico, pero la mujer que los acompañaba fue obligada a subir a otro vehículo. La alerta la dio el taxista. Él, en un segundo video, mostró su carro con los vidrios destruidos y las pertenencias de sus 3 pasajeros, quienes abordaron el carro en los exteriores de un centro comercial de Guayaquil. Horas después, los captores exigían $500,000 por la liberación de la mujer, quien fue llevada a una urbanización privada en la vía Daule. 2 días después, el lunes, logró escapar sin zapatos y con una capucha en la cabeza. El operativo policial dejó 5 detenidos, 1 capturado el domingo, los otros 4 fueron detenidos el lunes en Guayaquil. Y pasamos ahora a Colombia, en donde en las últimas horas 3 sujetos fueron detenidos y al parecer harían parte del famoso tren de Aragua, gracias a una investigación que hicieron las autoridades colombianas y después de un llamado de la Interpol también de Venezuela, lograron detenerlos. Detrás de esta puerta, en un apartamento de Envigado, se escondían 2 hombres y una mujer, los más buscados por Venezuela con circular roja de Interpol en casi 190 países. Se les atribuyen delitos como homicidio, secuestro, tráfico de armas y extorsión. Adicional, pertenecen a la organización El Tren del Llano, la cual se dedicaba a cometer los delitos ya mencionados. Para la policía, el Tren del Llano es una organización que tuvo duros enfrentamientos contra el Tren de Aragua en Venezuela por las rentas criminales en ese país, y 3 de sus cabecillas llegaron a Medellín a buscar una especie de alianza con delincuentes extranjeros, entre ellos del Tren de Aragua, que antes eran sus enemigos en Venezuela. ¿Por qué llegan a Medellín específicamente? Tenían nexos allá, tenían contactos, los cuales si primero estaban buscando huir del país de Venezuela, también querían ofrecer sus servicios criminales en la ciudad. Dos hombres y una mujer, los cuales llegan a Envigado, llegan a un lugar de alto estrato, se quedan allá y no salen, lo cual alerta a la comunidad. Entre los detenidos hay una mujer venezolana que se hacía pasar como modelo OnlyFans, aseguran, para hacerle seguimientos financieros a sus víctimas. Los 2 hombres y la mujer, señalados integrantes del Tren del Llano, que estaban escondiéndose en Medellín, dicen las autoridades, serán extraditados en los próximos meses a Venezuela. Y nos vamos ahora a Chile, en donde una celebración de una familia para la revelación del sexo del bebé que están esperando generó una polémica, porque allí no solamente lo hicieron en un recurso natural muy turístico, pero también indicaron las personas que dejaron mucha basura. ¿Por qué hay tanta gente reunida lanzando químicos de colores en la nieve en un área protegida? Nosotros, la verdad, nos preguntamos lo mismo. Lo que observa es una fiesta de revelación de género, algo que no solíamos ver, pero que en Chile se ha popularizado este último tiempo. Se trata de una celebración importada. Se hace previo a los baby showers, donde una pareja le cuenta a sus amigos y familiares si la guagua que esperan será hombre o mujer. Lo pueden hacer en sus hogares, en una plaza, no sé, pero venir acá a algo tan hermoso como el embalse, creo que no es necesario. Hay lugares en Santiago incluso donde podrían hacerlo. Parece que es un lugar para compartir, para divertirse, para disfrutar de la naturaleza, pero no para ese tipo de actividades. Y más allá de si le gustan o no, lo que ha causado polémica aquí es que esta fue realizada por una familia en las cercanías del embalse El Yeso en San José de Maipo. Ya bien, o sea, toda esa gente... No, yo encuentro que bacán que quieran celebrar el baby shower y todo, pero encuentro que al menos no es el lugar. Como si vienes, tienes que respetar y no contaminar. Esas cositas de colores azules y rosados. O no, lo tiraron acá, yo no sé si eso está como permitido. Es un lugar clave para la regulación de recursos hídricos y la biodiversidad, tal como Farellones, donde se realizó otra más y después dejaron así. Esto lo captó una turista brasilera. Fizeram chá revelação aqui. O parque já tá sem neve. Nem para levar os lixos embora, olha. Olha aqui, aí deixaram. Porque no son los únicos casos.
La contaminación no va solo por los químicos que arrojan, sino por la basura que dejan y el ruido que producen puede alterar la fauna del lugar. Pero tenemos que pensar que ese nuevo bebé, que esa nueva bebé va a vivir en un planeta, que cada vez tiene menos recursos naturales, va a vivir en un planeta que cada vez está más contaminado, va a vivir en un planeta que si celebramos de esa manera claramente va a ser poco sostenible y poco sustentable. Si los sprays son contaminantes, se podría aplicar una normativa que resguarda las áreas silvestres, pero no sería la única. Y ahora vamos a mejores noticias, en esta oportunidad en una parte en Colombia. Están fascinados muchos turistas después de ver el vuelo de los flamingos. Allí en esta playa no solamente ofrecen distintos tours para que vean esta maravilla de la naturaleza. Así luce el vuelo de los flamencos rosados sobre las lagunas donde se alimentan en el corregimiento de Camarones, a unos 25 minutos de Riohacha. Estas aves migratorias alcanzaron cifras históricas. Se han observado 14.000 de ellas en La Guajira, la cifra más alta en los últimos 30 años. Superamos los 14.000 individuos en todo el departamento. Pero el sitio de mayor concentración es el santuario de fauna y flora de los flamencos en las lagunas Navío Quebrado y Laguna Grande, laguna que tenemos aquí a la espalda nuestra, es donde los flamencos vienen aquí en el departamento de La Guajira a alimentarse y hacer cortejos para apareo. Con la llegada histórica y masiva de flamencos rosados al departamento de La Guajira también se ha movido la economía local y el ecoturismo. Son cientos los visitantes que hacen el recorrido en cayuco por toda esta laguna con la finalidad de poder avistar a un flamenco rosado. Me pareció extraordinario, la verdad. No me esperaba tantos y no me esperaba un sitio tan protegido, tan bien cuidado y también súper bien informado por los locales. Me parece extraordinario. No es una fauna que se acostumbra uno en Europa, ¿no? Entonces verla en su medio natural, en su propio entorno, con todo, es realmente un recuerdo por la vida. Acabamos de llegar y preciso cuando ustedes pasaron todas las aves, los flamencos a volar, y fue algo muy, muy espectacular, la verdad. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Vacuna que el paciente podría suministrarse el mismo. Un joven pasea tortugas en un centro comercial. Lines at the hottest events, yeah. Buy your tickets online with pay that away, say pay that away. Download pay that away to experience it for yourself. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. Hey Abo, Aruba Airport tá donando oportunidade para viajar mundo inteiro com sua campanha Win Your Way to Happiness. Com compra de $30 ou mais na qualquer tienda ou restaurante, você tem a chance de ganhar travel voucher na valor de $2.500. Aruba Airport com conexão direta na mais de 30 destinações, está conectado com o mundo inteiro. Visita airportaruba.com para más información. Aruba Airport, Bo Gateway para felicidad. La campaña aquí lo está válido hasta el fin de octubre. Esta piedra bonita. Bom dia, mãe. Como vai? Bom dia, meu. Como vai? Bom dia, como você tá com o baby aqui dentro? Sim, me solta com ele aqui dentro. Ando Kiko. Não, pô. Nós vimos para os pés, nós estamos para os pés para dentro. Então, não é mais acaba. Baby e rende grande, mas se queda para for seguro 2 horas, no momento de spray. Kiko que men. Me tá bem quanto? Não, a mim me 6 horas só, que o comum mais se queda por menos 2 horas para fogo. Pince camai. Mãe, por con assim? Ah, sim, me por con ele. Como mês me trata por con ele tenho escrito. Ok, mãe, trabalho está claro. Pero agora que está aqui 2 horas mais não vai para dentro back, não promete? Ok, mas é bom. A outra baby tá aí assunto.
Sigamos con más información a través de Primera Plana. Distintos estudios en los Estados Unidos habrían indicado que ahora hay una vacuna que cuando la persona tiene gripa, la misma persona se la podrá aplicar. Es decir, va a ser autosuficiente. ¿Pero de qué trata? Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala. Es la única vacuna contra la influenza en forma de spray nasal en Estados Unidos aprobada por la FDA para uso casero. Flumist Home puede autoadministrarse por adultos menores de 50 años y se puede dar a niños de hasta 2 años. Se entrega con compresas frías en una cadena de envío de enfriamiento y realmente uno de los mejores pasos es que cuando recibes tu dosis hay una etiqueta de temperatura que se registra para garantizar que se mantuvo en la temperatura correcta durante todo el proceso de envío y sea segura y esté lista para usar. La vacuna de spray nasal ya está disponible a domicilio en 34 estados. Se puede ordenar en línea luego de un breve cuestionario de evaluación que será revisado por un proveedor de salud autorizado antes de recetar la vacuna. Está cubierta por la mayoría de los seguros comerciales con un cargo de $8.99 para el envío. Es bastante fácil de administrar, solo hay que sacarla del empaque, colocarla en una fosa nasal, rociar el dispositivo, retirar una pinza del medio y luego rociarla en la otra fosa nasal. La temporada de gripe pasada fue inusualmente severa. Estimaciones preliminares de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades sugieren que entre octubre de 2024 y mayo de 2025 hubo hasta 82 millones de enfermedades, 1.300.000 hospitalizaciones y 130.000 muertes de influenza. A la vez, los CDC dicen que menos de la mitad de los niños y adultos en Estados Unidos habían recibido la vacuna. Saber que pueden llevar Flumist directamente a su casa y vacunarse en su horario a la hora que quieran, sin hacer fila, lo hace muy manejable. Para el Minuto de Salud, les informó Lynn Franco. Y a esta hora llega nuestra sección de las más virales y mostramos a este joven que estaba presentando un examen al parecer para convertirse en barbero. Él no tenía una modelo y su abuelita se ofreció. Así se viraliza. El conmovedor gesto de una adulta mayor hacia su nieto está sorprendiendo en TikTok. Todo se registró cuando el joven no tenía un modelo para un concurso de barbería. Al respecto, la mujer no se quedó con los brazos cruzados y decidió dar ella misma la solución para que su familiar pudiera participar. La tierna acción fue captada en video y compartida en esta plataforma, en donde usuarios mostraron no solamente el rol y el amor que tienen los abuelitos hacia sus nietos. De acuerdo con el clip, el joven quería presentarse a este concurso de barbería, pero no tenía un modelo. De esta manera, su abuelita se ofreció a ayudarlo. Pese a que se quedó dormida mientras le cortaban el cabello, todo salió muy bien. Mi hermano se quedó sin modelo para competir en una batalla de barberos y mi abuela se ofreció como modelo, describió la autora del video. Tras la viralización del video, se conoció que el joven no ganó el concurso, sin embargo, fue felicitado en las redes sociales. Y si hablamos de imágenes que se viralizan en las últimas horas, vean a este joven que ni corto ni perezoso estaba en un centro comercial paseando a sus 2 tortugas. Las imágenes generaron una polémica. Un joven sorprendió en redes luego de ser captado en un centro comercial. La escena no tardó en volverse viral. De acuerdo con el clip, el joven decidió pasear a sus tortugas y les colocó una correa a cada una. En el video se observa a este joven que también utiliza una mochila con la forma de Bowser y se muestra muy atento a sus mascotas. La peculiar escena llamó la atención de los visitantes, quienes no dudaron en grabar el momento y compartirlo en la plataforma. Las tortugas, que se movían con total tranquilidad por el piso del lugar, iban bajo la antena y también la mirada de su dueño, quien los observaba con cariño. Sin embargo, las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar. Muchos de ellos no estuvieron de acuerdo de que él estuviese paseando a sus mascotas. Y a esta hora llega nuestro recomendado del día y viene por parte de nuestro aeropuerto internacional Reina Beatrix junto con la aerolínea American Airlines. Conectando Aruba con Miami gracias a American Airlines. Recuerden que tienen la oportunidad de volar con American Airlines desde Aruba hacia Miami con 2 vuelos diarios. American Airlines ofrece un servicio eficiente, puntual y cómodo, ideal tanto para quienes viajan por negocios, turismo o compras para visitar a familiares.
2 vuelos diarios directos desde Aruba a Miami. Excelente atención al cliente, comodidad a bordo y horarios convenientes. Si están planificando un viaje a Miami, ya sea por motivos personales o profesionales, recuerden ingresar a www.aa.com y hacer su reservación. Y continuamos con esas historias, en esta oportunidad con esos héroes sin capa. Unos hombres decidieron disfrazarse de superhéroes para trepar por un edificio en donde se encontraban muchos niños allí hospitalizados por distintas enfermedades. Recientemente en Perú se celebró el Día del Niño. En medio de esta fecha especial, un video compartido en TikTok mostró el preciso instante en que varios hombres se disfrazaron de superhéroes y treparon a las paredes del Instituto Nacional de Salud del Niño para darle una sorpresa a todos los pequeños que se encontraban internados en el hospital. Mediante la publicación de la cuenta, allí se logró viralizar a Batman, el Hombre Araña y Superman subiendo por las paredes de la enorme torre para alegrarle el día a los niños que atraviesan estas enfermedades. Sujetados por largas cuerdas y con equipos de seguridad, los superhéroes subieron lentamente mientras realizaban gestos y movimientos característicos de cada personaje. La escena, que fue tomada por personas que se encontraban en los exteriores, acaparó las miradas y, claro, empezaron a aplaudir el noble gesto hacia los niños. Muchos usuarios coincidieron que, aunque breve, la presencia de los superhéroes sirvió para alegrar el corazón de todos los niños que se encuentran internados en el hospital debido a diversas enfermedades. Y los dejo en nuestra emisión de hoy miércoles con nuestra sección de las mascotas de Alejandra, y en esta oportunidad les mostramos la reacción de unos abuelitos que recibieron a un perrito el cual habían acabado de perder. De verdad, ellos dijeron que no se les murió, sino que revivió. En una conmovedora escena que se ha vuelto viral, una pareja de ancianos se mostró muy emocionada luego de que su nieta les regalara un perrito muy similar al que tenían y que acababa de fallecer. Pese a que todavía extrañaban a su anterior mascota, este conmovedor presente les devolvió la alegría. El clip, también de 36 segundos, muestra a estos adultos mayores frente a una caja que su nieta les pide que abran. Al ver el contenido, la mujer grita de emoción y comienza a llorar, mientras su esposo mira incrédulo. «Es Catita, es igual», exclama la nieta mientras su abuela abraza con cariño al cachorrito. «Katy, hay una sola», dice el abuelo poco antes de ponerse a llorar por la emoción. Ambos reconocen la semejanza en aspecto con el perrito que acababan de perder. Hasta la mancha en el ojo que tiene se le oye decir. Hasta aquí nuestra emisión por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo que hace posible Primera Plana, les queremos agradecer como siempre por su fiel sintonía. Recuerde que en redes sociales nos pueden seguir, nos encuentran en Facebook como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con la buena programación que les tenemos acá en su casa en Telearuba. Nos vemos mañana en una próxima emisión.